esta nueva variante es una variante que se ha descubierto en Sudamérica y que se le ha denominado la variante C, la letra C como en Carlos o como en, ¿en qué? C37. C37. Vamos a conocer qué significa esta variante, qué características tiene, cuán diseminada está en América, en el mundo, qué características tiene y sobre todo lo que nos importa muchísimo a nosotros, señor, señora, es que usted entienda qué significa esta variante para usted. En otras palabras, como dicen por allí, ¿de qué le vale pues saber esto a usted? Además de que es una curiosidad científica. ¿De qué le vale a usted saber que existe una variante C37? Quien nos va a ayudar a responder estas preguntas es la doctora Lely Solari. Ella es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, a quien damos la bienvenida a la distancia. Doctora Solari, qué gusto de recibirla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Más bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Como le digo a todos los invitados, doctora Solari, gracias a usted que va a compartir sus conocimientos con todos los y las oyentes de RPP Noticias. Variantes. Recordémosle a los oyentes, ya estoy seguro que saben, pero no está de más recordarle qué cosa es una variante. Sí, efectivamente, lo que pasa es que el virus tiene un código genético que determina sus características, como todo organismo. Entonces, a veces se producen, al replicarse, al multiplicarse estos virus, se producen cambios que nosotros llamamos mutaciones en su código genético, que son, entre comillas, errores, pero que estos errores, en algunos casos, pueden darle una ventaja a este virus. Hay varios tipos de ventajas y ahora lo podemos hablar, pero entonces estos cambios en sus códigos determinan que este virus se comporte un poco distinto y a eso nosotros le llamamos una variante. Hay varios tipos de variantes, hay variantes que les dan ventajas, que son las que nosotros, digamos, más nos preocupan, las variantes de preocupación, las variantes de interés, y hay algunas variantes también que les dan desventajas. Esas variantes normalmente no adquieren importancia epidemiológica y van desapareciendo conforme la evolución de la epidemia. Esas variantes, digamos que vienen y así se van, pero las variantes que sí nos importan son las variantes de interés y las variantes de preocupación, que esas sí tienen algunas ventajas. Muy bien, o sea, desde que apareció el virus en China el anteaño pasado ya, en alrededor de septiembre, octubre, noviembre del año 2020, ese virus original, el que digamos, se formó allí, se originó allí, a medida que ha ido expandiéndose en el mundo, pasando por diversos países, teniendo diversos grados de replicación, o sea, infección en la gente, ha ido cambiando como la huella digital, digamos, ha ido cambiando, algunas que lo favorecen hacen que persista, otras mutaciones que lo desfavorecen hacen que esa variante desaparezca y ahí se han ido entonces formando, es como que se está purificando el virus, entre comillas, a través de estos tiempos. Entonces tenemos variantes que se han formado en Sudáfrica, variantes que se han formado en Inglaterra, variantes que se han formado en el Brasil, variantes que se han formado en la India, lugares que han tenido muchísima replicación aquí en Estados Unidos, y esta también entonces se ha formado en algún lugar de Sudamérica y es la C37. Digamos, comparándola con las variantes que ya que nuestros oyentes tienen conocimiento, que son la británica, la 117, la 351, que es la sudafricana, y la P1, la brasileña. ¿Qué características tiene esta que la hacen diferente o de preocupación? Sí, en este momento nosotros estamos presentando esta variante ante la comunidad internacional como una variante de interés. Para decir variante de preocupación todavía necesitamos algunos elementos más que vamos a buscarlos en el tiempo, pero decimos que es una variante de interés porque tiene algunas mutaciones que comparte y son muy parecidas a otras variantes de interés que han sido identificadas en otros lugares, como por ejemplo la mutación L452
452R, que ha sido identificada en la variante de 1617, que originalmente emergió en la India. Nosotros tenemos en esta variante C37 una mutación muy parecida, que es la L452Q. Entonces, estas mutaciones, este es un ejemplo, por ejemplo, de una de estas mutaciones que podrían darles características particulares. Esta mutación en particular le da la característica de evadir los anticuerpos producidos por infecciones previas. ¿Qué quiere decir esto? Que personas que ya habían tenido COVID-19 en el 2020 y que pensaban que ya habían superado y estaban, digamos, protegidos, no ha sido así. Hemos tenido miles de cuadros realmente de reinfecciones en el 2021 en personas que ya habían tenido antes la enfermedad, y entonces esta variante aparentemente escapa estos anticuerpos producidos en pacientes convalecientes y lamentablemente produce nuevamente cuadros en pacientes que ya han tenido la infección. Entonces, este mecanismo de escape que comparte con otras variantes, por ejemplo, la variante de Nueva York, la variante de California y esta variante 1617 originaria de la India, tiene también estos mecanismos de escape inmunológico que nosotros estamos viendo, y esto explica mucho de lo que hemos visto en esta segunda ola, ¿no? Gente con reinfecciones, alta tasa de pacientes que ya estaban pensando que tenían protección y no ha sido, y lamentablemente incluso muchos de ellos han terminado hospitalizados y en UCI. Incluso hemos tenido reinfecciones que han terminado en fallecimientos. Entonces, ahora que tenemos esta información, ya nos explicamos algunas de las características que hemos visto en esta segunda ola. Vamos a entrar un poco más en eso de cómo se hacen este tipo de correlaciones entre una variante y las consecuencias clínicas inmediatamente después de la pausa. Regresamos. 25 de mayo del año 2021, el segundo año de la pandemia. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con la doctora Lely Solari. Ella es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Ellos han hecho un estudio muy importante que se llama de secuenciamiento genético. Más de 600 muestras han sido analizadas y ellos han encontrado, señora, que una variante del virus, una forma mutante del virus que se llama la C37, explica casi el 81% de los casos de COVID-19 en el Perú, y nos estaba diciendo de que esta variante ha sido clasificada como una variante de interés, o sea que tiene interés para la salud pública, hay que empezar a investigarla, etcétera, para que de esta manera podamos saber qué características tiene que sean de importancia de salud pública. Doctora Solari, en ese punto se había quedado. Entonces, sabemos que el virus existe, ustedes han hecho este magnífico trabajo que ha aumentado lo que había hecho la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el sentido de que ellos habían descrito esta variante por primera vez. Cuando usted nos dice que tenemos más casos, que ha habido gente más joven, que ha habido gente más hospitalizada, digamos, esas son sospechas, ¿cierto? Porque todavía no tenemos un estudio que diga que esta C37 es la causante de todo eso. Sí, efectivamente, doctor Huerta, nosotros creemos que el comportamiento humano definitivamente es el factor más importante en la conducción de una ola de COVID. Lamentablemente nosotros después de la primera ola hemos creído que ya hemos logrado un alto porcentaje de pacientes que tenían anticuerpos, y lamentablemente nos hemos relajado muchísimo en las medidas de prevención, a pesar de que hemos tratado de incidir en este tema, pero no, la gente se ha juntado mucho, y entonces cuando hay mucho contagio emergen estas variantes. Eso es lo que hemos visto en todos los otros países donde han ocurrido la emergencia de estas variantes. Hay mucha transmisión, hay mucha alta tasa de mutaciones y emergen estas variantes. Entonces, efectivamente, lo que nosotros hemos visto es, el primer caso fue identificado justamente en noviembre del 2020 en un paciente de Lima, por el Instituto Nacional de Salud. Luego vino un hallazgo muy importante por un grupo de investigación de la Universidad Cayetano Heredia, que es entre enero y marzo, ellos identificaron 20 pacientes con esta variante. Entonces ya esto nos llamaba la atención, porque justamente fue una época en la que no habían insumos, digamos, a nivel global, había mucha escasez de insumos para hacer secuenciación genética. Y nosotros habíamos dicho que justamente a partir de marzo ya estábamos implementando una plataforma nueva de vigilancia genómica, que es lo que hemos hecho ahora. Hemos ya felizmente logramos tener
los insumos para hacer esta secuenciación genómica a mucha más escala. De 1.200 al año estamos pasando a 1.200 al mes, y gracias a eso hemos podido identificar este 80% que nos habla mucho de lo que ha ocurrido hacia atrás. Y mire usted, incluso ante la presencia de las variantes P1, originaria de Manaus, y la presencia de la variante B117, originaria del Reino Unido, que estaban circulando en la comunidad desde enero, que nosotros sabíamos que estaban, y no solamente en Lima, sino en algunas regiones, incluso estando estas variantes presentes, esta C37 ha predominado. Esto nos habla de algunas ventajas comparativas, pero como usted bien menciona, esto es, digamos, la data epidemiológica y los argumentos epidemiológicos que nosotros tenemos, pero a partir de esto hay que hacer mucha más investigación. ¿Cuáles son estas investigaciones que nosotros tendríamos que realizar ahora con esta información? Ya nosotros teníamos que pasar a comparar, por ejemplo, pacientes que tienen esta C37 contra pacientes que tienen otras variantes y ver las diferencias en su evolución clínica, por ejemplo. Correcto. También o contra ver pacientes del año pasado, ¿no? Pacientes de la primera ola. ¿Qué características tuvieron en la primera ola, que obviamente fueron virus que eran diferentes de esta variante C37? Dígame, quisiera preguntarle, doctora. Muy bien, esto es maravilloso, realmente es fascinante para la ciencia. Nosotros hemos hablado aquí en el programa con el doctor Pablo Tsukayama de la Cayetano Heredia, que fueron los que primero llamaron la atención a este virus, y ellos me parece que dieron en el clavo cuando se hizo un anuncio del Ministerio de Salud diciendo que casi 40% creo era de las infecciones eran por la P1. Ellos dijeron, no, un ratito, de repente no es la P1, sino puede ser otra, porque no se había hecho el secuenciamiento genético completo que usted dice que ahora sí se está haciendo. Pero el punto que quiero preguntarle es el siguiente. Nos están escuchando en Ayacucho, en Ancash, nos están escuchando en Lambayeque, en Piura. Aparte de lo fascinante y lindo que es esto para la ciencia, doctora, ¿qué importancia tiene esto para don Pedro, doña María, don Carlos, que nos está escuchando en algún lugar del Perú? Sí, en primer lugar, solamente precisar que en estas 600 muestras hemos cogido 30 muestras de 19 regiones del país, y hay algunas regiones donde todavía hay un porcentaje muy importante de la P1. Por ejemplo, en San Martín, la mitad de los casos son de la P1 y la otra mitad son de C37. Entonces, tenemos que reconstruir hacia atrás lo que pasó. No sabemos si en algún momento predominó la P1 y luego vino la C37 y se introdujeron, que es lo más probable, de manera conjunta, efectivamente, o eso queda por reconstruir. Pero para el ciudadano en general, lo que nosotros hemos venido diciendo estos últimos meses, y con la introducción de las variantes de interés y de preocupación, es que nadie está libre de tener una infección, por favor. Estas variantes le dan justamente la característica de tener la posibilidad de que incluso pacientes que han tenido previamente cuadros de COVID-19 puedan volver a infectarse. Entonces no es que yo me infecté, estoy protegido, ya me puedo sacar la mascarilla, ya puedo reunirme con mis amigos, o incluso yo me vacuné y ya estoy feliz porque ya puedo relajar todas las medidas preventivas. Y me gustaría hablar de vacunas después, pero no, o sea, yo tengo que seguir protegiéndome hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque hemos logrado que la curva disminuya. Es verdad, los casos están bajando, las muertes están bajando, pero ya hemos estado en este momento antes. Y lo que hemos hecho es relajarnos y tener una segunda ola devastadora. Nosotros todavía tenemos menos del 10% de nuestra población vacunada. Estamos todavía susceptibles a tener una tercera ola. Entonces, el mensaje es, tenemos esta variante C37 que se ha originado por una alta tasa de contagios, sabemos que escapa el sistema inmunológico, nadie está protegido de tener COVID, ni el que ha tenido antes, ni el que está vacunado, porque sí está protegido contra la enfermedad severa y muerte, y eso lo sabemos, pero todavía podemos infectarnos. Entonces, por favor, el mensaje para esta señora, para este señor es: no baje la guardia. Hoy más que nunca tenemos que sostener estas medidas preventivas para evitar una tercera ola que puede ser también muy importante en nuestro país. Entonces, ya sea la C37, la 351, la 117, la P1, cualquiera
Contagio es contagio y lo que nosotros tenemos que hacer es evitar el contagio hasta que nos vacunemos. Las vacunas, por lo menos la literatura dice que protegen contra la variante brasileña, contra la variante sudafricana, de modo que la vacunación es también sumamente importante, doctora. Doctora, quiero antes de terminar esta entrevista llevarle una inquietud. Ayer entrevistamos en nuestro programa al doctor Carlos Álvarez, director del Centro de Prevención de la Direza de Loreto. Ellos dijo que habían enviado al INS 20 muestras de de virus aislados en la primera y en la segunda ola de la enfermedad para demostrar que eran reinfecciones. ¿Sabe usted algo al respecto de esas 20 muestras? Si se han procesado, porque sería magnífico para la literatura médica que se demuestre que en el Perú hay 20 reinfecciones. Eso no se reporta sino más. ¿Sabe usted algo de eso? Sí, nosotros, tenemos más de 1.500 casos de posible reinfección, de acuerdo a la definición del CDC de 2 PCRs con 3 meses de diferencia. O sea, posibles reinfecciones tenemos muchísimas. Y tenemos en el Instituto Nacional de Salud 20 muestras y tenemos más o menos 80 pares de muestras adicionales de estas posibles reinfecciones. Lamentablemente no tenemos los 1.500 pares que quisiéramos, pero sí tenemos estas 80 más 20 más unos cuantos que nos están llegando. Y justamente con esta plataforma de vigilancia genómica vamos a poder realizar estas secuencias genómicas para saber si realmente estas ya son reinfecciones confirmadas. Entonces sí es muy importante hacer eso. Ahora recién, como le digo, desde mayo tenemos la posibilidad de hacer eso y lo vamos a hacer. Y con respecto a las vacunas, sí. Sí, no solamente que es una excelente noticia que vamos a tener este secuenciamiento genético de las primeras y segundas muestras para demostrar verdadera reinfección. Con respecto a la vacuna, mira, tengo 30 segundos. Solamente decirles que las vacunas, todas las vacunas son efectivas contra enfermedad severa y muerte. Eso es lo más importante que queremos prevenir. Y también decirle que nosotros los trabajadores de salud nos hemos vacunado con la vacuna de virus inactivo, Sinopharm, y circulando esta variante C37 hemos sido capaces de disminuir los contagios y la enfermedad severa y muerte. Esto es una evidencia indirecta, pero importante, de que las vacunas funcionan contra esta variante también. Por favor, la mejor vacuna, una vez más, es la que llega primero a nuestro hombro. Cuando nosotros aparezcamos en un padrón de vacunación, tenemos que asistir a vacunarnos, por favor. Es la mejor herramienta que tenemos. Completamente de acuerdo. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido. Gracias a usted también. Hasta luego. La doctora Lely Solari nos recordó, señora, que la mejor vacuna es la que se pone en el hombro, la que llega allí. Nosotros regresamos. No se vaya.